o fuera de Navarra y quizá también en el ámbito europeo e internacional, pues de los tantos bloggers hoy hemos tocado bueno, pues en la red de 4 de ellos. Y nos van a contar realmente por qué son bloggers, qué nos cuentan realmente a través de su página y qué repercusión, ¿no?, tiene el contenido que abordan en su día a día. Ellos mismos nos van a presentar realmente qué es lo que hacen. Damos la bienvenida a Edu Sanz, él es fotógrafo y tiene un blog de fotografías, ¿no? Hola, buenas Edu, tardes. ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tengo un pequeño blog de fotografía, tiene ¿Sí? ahora mismo casi 5 años desde que lo comencé y bueno, ahora les explicaré un poco la evolución que ha llevado el mismo en 5 años. Perfecto. Bueno, damos la bienvenida también al periodista y blogger del Informador, Gorka Moreno. ¿Qué tal, Gorka? Buenas tardes. Gracias por invitarnos, un placer, como siempre. Yo en mi caso, sí, como bien has dicho, creé en 2012 un blog que se llama El Informador. Hay gente que dice que en el fondo es un periódico sin periodicidad. ¿Sí? Yo digo que cuento noticias cuando creo que tengo algo interesante que contar. A veces con más periodicidad, a veces con menos, ¿Sí? dependiendo de los temas que te van llegando. Pero es un blog más puramente periodístico, o sea, de información, más informativo que quizás de contenidos más donde uno puede dar más opinión o contar experiencias personales. El mío es más informativo. Información como periodista que eres, ¿no? Bueno, también damos la bienvenida a Carlos Arraiza. Él es uno de los expertos del Rincón de los Expertos en Diario de Navarra. Y él habla, bueno, pues del esfuerzo, de correr, de cómo hay que hacer pues para hacer una buena carrera, entre otras cuestiones, ¿no? Y le leemos, como decimos, en las páginas del citado rotativo. Carlos, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Un poco sorprendido de estar aquí porque, bueno, yo no soy un blogger como estos 3 monstruos que tengo aquí, pero las circunstancias me han hecho, ¿no?, pues poder ser de forma coral con otros compañeros alguien que publica en un blog, y la verdad que es algo interesante, ¿no?, que te escuchen escribir y que te escuchen. Está muy bien. Y nos hablas de correr, entre otras cosas, que es el Sí. fenómeno de moda también, ¿no? Sí, de lo poco que sé. Si hablara de otras cosas metería la pata. De correr un poquito podemos opinar y dar algún consejillo. Bueno, ahora hablaremos un poquito más de los contenidos, de cómo los elaboráis y de la repercusión que tienen. Y Diana González es una experta en materia de información, de comunicación, de redes, de espacio digital. ¿Qué tal estás, Diana? Hola, Maya. Muy Preséntanos buenas tu tardes. proyecto. Bueno, mi blog es Idas y Venidas de Diana González, y un poco desde que nació en 2008 lo que es un recorrido por mi vida. Ha ido evolucionando según he ido evolucionando yo en mi profesión, y cuento pues lo que me pasa y lo que quiero contar en ese momento, ¿no? Muy enfocado también en el mundo de la comunicación digital y mis pensamientos, pero también la periodicidad va cambiando según mi propia vida, ¿no? Claro. ¿Qué éxito le ponemos o qué nota de éxito le ponemos al fenómeno blogger en general en nuestro país y en nuestro entorno digital? ¿Cómo están las cosas? Depende del uso de cada uno. Al final, el éxito o el fracaso no depende tanto de la herramienta en sí, sino de cómo la usemos, ¿no? Entonces, bien usada, es una herramienta muy potente para cualquier empresa, para cualquier persona que quiera comunicarse, o, por ejemplo, en el ámbito educativo, para poder desarrollar otras capacidades, ¿no?, en los alumnos, por ejemplo. O sea, que es algo que aunque hubo una temporada que se decía que los blogs habían muerto, pues bueno, es algo que va a estar ahí, que quizá tenga otro nombre o nos vayamos hacia otro formato, pero que siempre vamos a seguir escribiendo. Sí. ¿Cómo se promociona? ¿Cómo promociona uno su propio blog? ¿Cómo se da a conocer entre los colegas de profesión y entre la gente en general? ¿A qué se aspira, Gorka? Yo en el fondo no aspiraba a grandes cosas cuando lo creé, simplemente a contar historias o noticias que en ocasiones no suelen aparecer igual en los medios de comunicación convencionales, pues porque igual están más sujetos a la actualidad del día a día. Lo bueno para mí de un bloguero es que puede permitirse el lujo de elegir los temas, cuando publica, eliges las historias, el recorrido que quieres que tenga, ¿no? Entonces, en mi caso, no soy un activista de las redes sociales, estoy en ellas, pero no soy de los más activos, pero en mi caso he intentado promocionarlo a través de noticias que sabía que podían tener repercusión. Al final, un tema, si es un tema importante o interesante y que sabes que puede atraer incluso, como bien dices, a compañeros de profesión, siempre llega un momento en el que por un lado o por otro la noticia de alguna manera circula, ¿no?, a través de redes sociales o de otros mecanismos. Entonces, en mi caso yo siempre he intentado a través de la pura información. Soy un poco purista, quizás. Edu, que además también es fotógrafo. Estamos viendo imágenes de vuestro blog, El Informador, con fotografías de Eduardo, ¿no?, de Edu. Edu colabora como fotógrafo desde hace más de un año, estamos juntos en este tema.
Y él a veces me suele decir que tengo que ser más activo en otros ámbitos, pero yo reconozco que si dedicas mucho tiempo a la información es difícil prestar mucho tiempo también a otros temas. Al final un blog, si quieres que tengan contenidos exclusivos en cierta manera, no es sencillo sacar tiempo aparte de tu trabajo, dedicarle horas en tus ratos libres, estar al mismo tiempo en redes sociales. El día tiene 24 horas, no Exacto. tiene 36. Y hay que dormir. Hay que dormir, hay que descansar, de vez en cuando hay que divertirse un poco. Sí. Entonces, compaginar todo eso a veces no No es es del todo fácil, ¿no? ¿no? Gorka, ¿qué perfil de seguidores tienes? ¿Sabes? ¿Realmente lo tienes más o menos Sí, bastante computado? estudiado. Bueno, yo creo que fundamentalmente periodistas, autoridades, porque también hay noticias que afectan al ámbito político. También bastantes personas ligadas al mundo de las fuerzas de seguridad, porque en el blog damos bastantes investigaciones de ámbito más policial. Incluso también yo creo que del entorno también de Izquierda Abertzale, juventudes, etcétera, también porque hemos sacado bastantes noticias que bueno, han tenido repercusión porque vienen un poco de ese entorno, ¿no? Entonces es una amalgama Sí. un poco especial. Sí. Claro, ¿cuáles han sido quizá los 2 o 3 temas, ¿no? estrella en los que has profundizado e investigado últimamente? Pues como temas diferentes, para que veáis un poco las distintas parcelas en las que trabajamos, por un lado, quizás el nacimiento de una escisión política radical en la Izquierda Abertzale que de alguna manera pretendía seguir con el ámbito de lo que era la lucha armada, que se llama IBIL, que luego eso sí que trascendió al ámbito nacional y fue noticia nacional en algunos medios. Luego, hace poco, en el ámbito más de lo que es investigaciones policiales, una noticia sobre un canterano de Osasuna que lideró a un grupo violento que se llamaban los microbotas y que ha pedido perdón y ha pedido disculpas a los afectados. Y luego en el ámbito político, por ejemplo, pues el hecho de que Alberto Catalán iba a disputar la presidencia de UPN a Yolanda Barcina, que lo adelantamos nosotros. Entonces, bueno, como perfiles un poco diferentes, ¿no?, de lo que son temas distintos. ¿Sí? Claro que sí. Edu, y en tu caso tú eres fotógrafo y decides también abrir un blog con temas de actualidad y, bueno, pues quizá a veces la cara B de los temas, ¿no? ¿Qué muestras en tu blog? ¿Cuál es tu interés? En un principio yo lo creé cuando falleció mi padre y era un poco exponer esos sentimientos que tenía encontrados en la muerte de mi padre. De ahí evolucionó al tema de que yo, al ser fotógrafo, poder mostrar un poco todo lo que son mis fotografías, mis trabajos, y es un poco la evolución personal de cómo ha ido la fotografía, ¿no? Cómo he ido avanzando yo personalmente a nivel fotográfico, y poco a poco, a lo largo de los años, ir creando temas, involucrándome. Cuando vivía en Tafalla, pues un poco Tafalla. Ahora que vivo en Pamplona, pues saco fotos de Pamplona. A la vez intento fomentar el blog de Gorka, para que también enlazándole, para que la gente entre en el blog de Gorka. No sé, y es un poco el escaparate. Sí que es verdad que el avance de las redes sociales, debido a que yo lo que hago es un poco más actualidad, ¿no? El momento, el suceso, lo que ha pasado en el día, quizás lo he ido dejando más de lado el día a día en el blog, dejándolo pues simplemente pues 1 o 2 entradas mensuales meramente fotográficas y centrarme más en redes sociales, sin dejarlo totalmente de lado el blog, porque sí que sigue siendo un escaparate de mi trabajo, pero no tan inmediato como el de, por ejemplo, Twitter. Claro. ¿Se puede captar publicidad a través de los blogs? Es decir, bueno, ¿se podría llegar incluso a vivir, a hacer rentable ese trabajo? Tiene que ser un blog con muchísimas visitas. Sí que es verdad que puedes tener una ganancia económica de algún tipo, pero tienes que ser muy puntero. Un blog o de alguien famoso o realmente que tú muestres unas fotografías o unos temas tremendos a nivel internacional para que tener muchas visitas y generar esa publicidad. Yo desde luego no tengo publicidad en el blog, prescindo de ella. También ahí soy quizá, como dice Gorka, purista, ¿no? Yo procuro no tener una ganancia económica, sino que lo hago porque quiero. Porque te apetece, porque te gusta y te produce satisfacción. ¿Y el perfil de tus visitantes lo conoces? Un poco de todo. Sí. O sea, también es curioso porque tengo muchas entradas pues, de Sudamérica. Hice un reportaje hace unos años en Salou de los socorristas, que eran todos argentinos. Ajá. Al realizar ese reportaje, que eran 2 entradas en el blog, me empezaron a caer visitas de Argentina y era muy curioso, que incluso me mandaban correos electrónicos agradeciéndome el haber puesto visibilidad a los socorristas argentinos, que en invierno están allí trabajando en las playas argentinas y luego en verano vienen aquí a España a trabajar.
Sorprendente, ¿no? Sí, sí, fue Cuando menos. curioso. Carlos Arraiza, y esta aventura, tú eres profesor de educación física, además eres responsable de un centro deportivo en Burlada, eres un corredor que acabas de bajar de San Cristóbal ahora, casi nada, a pesar del tiempo y de todo, pues Carlos Arraiza ya ha corrido su carrera del día y te pones en marcha en el Rincón de los Expertos junto con otros compañeros como David Hermoso de Mendoza, Javier Angulo, bueno, Zulueta. Zulueta también, bueno, varias personas amantes de la educación física, de la preparación física, del deporte y del running. ¿Cómo surge esta iniciativa y qué repercusión estáis teniendo? Bueno, pues realmente yo me considero un privilegiado, ¿no?, cuando me llaman, porque experto nunca me he considerado, sí que me he considerado un amante de la carrera. Tengo la suerte además de que por mi trabajo pues coincido con mucha gente y vamos a decir que tenemos un grupo estable y que nos permite cierta visibilidad y permite de alguna manera que esa actividad pues tenga una cierta repercusión. A partir de ahí me llaman de un medio de comunicación, yo encantado de la vida, además José Cho cuando me llama me lo plantea de una forma muy llana, ¿no?, y como una gran experiencia que para mí va a ser algo novedoso y realmente en ese momento me quedé un poco sorprendido, pero dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a probar, ¿no? Sí. Vamos a convertirnos en blogueros, aunque sea de forma ocasional y a ver qué tal. Y realmente, como te decía al principio, el que te escuche la gente, incluso el poder a través de las entradas y de las preguntas que te hacen, responder ciertas preguntas directamente con alguien que no conoces de nada, es algo que es bastante motivante, ¿no? Y te sientes un poco mejor. Sí, no, Sí. es verdad que vemos cómo os preguntan cuestiones de alimentación, de forma de prepararse a la hora de correr, de hacer bueno, un ejercicio u otro. ¿Por qué te tenemos que leer, Carlos? Véndenos tu producto. Bueno, yo creo que porque el proyecto de Netrunning es realmente sensacional y en un momento en el cual la carrera y el deporte pues está en auge, ¿no? Quizás porque esta crisis recalcitrante nos hace mirar hacia cosas que nos trasladen positividad. Entonces, pues bueno, la carrera es esas cosas que están ligadas al deporte, que son baratas, que están en el medio natural y que nos permiten un disfrute inmediato. Si además eso le sumas que trasladar esa experiencia es bastante sencillo, no estamos hablando de ingeniería genética ni nada difícil, sino simplemente de correr y de disfrutar, pues realmente hace que llegues al lector de una forma sencilla y clara. Y además, bueno, la tendencia es imparable, cada vez hay más gente y por lo tanto hay seguidores, esos seguidores especializados que quieren saber de correr, ¿no? Y en nuestro blog pues se puede informar. Desde luego. Hay muchos blogs, por ejemplo, relacionados con la práctica, esta práctica deportiva, ¿no?, que como decimos, pues está en auge, como es el correr, el running. ¿Hay muchos en nuestro país? Bueno, de hecho, nosotros cuando salimos a correr decimos que hay más bloggers de carrera que corredores, sí, porque yo creo que todos tenemos nuestro pequeño afán ¿no? de salir a algún sitio y contar nuestra experiencia, ¿no? He subido esa cuesta que no ha subido nadie, que luego la subió todo el mundo, o esa caída que tienes que te la graba un amigo y entonces enseguida apareces publicado por ahí. Y bueno, es una manera también de esa inmediatez que comentabais antes, ¿no?, que tiene la información, poderla trasladar en algo bonito y sano, y yo creo que eso hace que, bueno, pues haya muchísimos blogs y haya que saber también discriminar. El de Diario Navarra, de verdad que es un buen blog. Sí, la verdad es que hacéis unas recomendaciones interesantes, y bueno, y bien argumentadas, está claro. Diana, bueno, información efímera que se lee rápido y quizá la olvidamos. ¿Estamos un poco en esa sociedad de la información rápida? Sobre todo la información rápida y que la tecnología nos está llevando un poco hacia ahí, ¿no? Suelo decir últimamente que 2014 va a ser el año de las aplicaciones y redes sociales de información cerrada y de contenido efímero. Pues Snapchat, Hash, están saliendo diferentes aplicaciones en las que tú puedes mandar un contenido a alguien y se elimina, desaparece, ¿no? Con todos los temas de privacidad y seguridad, que hay algunas cosas que no funcionan todavía del todo correctamente, pero sí que estamos yendo hacia eso. O Yelly, ¿no?, la última aplicación que ha surgido de uno de los creadores de Twitter, que lanzas preguntas, alguien las responde, pero luego no puedes volver a ellas, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es cierto que estamos yendo también en algunos momentos hacia eso, que tiene sus pros y tiene sus contras, como todo, depende de cómo lo vayamos a utilizar. Exacto. ¿Encontráis alguna especie de peligro o desventaja en este trabajo o en esta forma de hacer, Gorka? Para mí es preciosa, porque como periodista y que hago contenidos puramente periodísticos, te da una independencia y una libertad total a la hora de trabajar. Entonces, no ganas dinero, pero por lo menos a nivel personal tienes una satisfacción muy grande, porque de alguna manera puedes acercarte mucho a la gente, puedes profundizar en los temas. Yo soy de los que opina
que los blogs de carácter más informativo es bueno que den contenidos especializados y de calidad, es decir, que sean temas bien trabajados. Yo no apuesto por la información rápida. Los temas que normalmente publico en el blog son temas que están, pues eso, muy discurridos, que hay bastante investigación detrás, mucho trabajo con fuentes. Es mi manera de entenderlo. Entonces, ya que es tu espacio, por lo menos tú eliges la manera en la que tú quieres que hacer tu trabajo, Claro. ¿no? O sea, al final el sector periodístico está como está. Hace poco leíamos datos de más de 11.000 profesionales, ¿no?, que han perdido su trabajo desde el estallido de la crisis. Creo que son datos muy preocupantes. Entonces, los blogs yo creo que a los periodistas también nos sirven un poco como refugio, para mantener viva la ilusión, para mantener nuestras ganas intactas, para mantener el contacto con las fuentes, que es algo muy importante, porque si tú no tienes una plataforma donde dar a conocer tu trabajo, al final puedes ir perdiendo el contacto con esas fuentes que confían en ti. Entonces, yo, por ejemplo, en El Informador sí que mantengo un contacto muy constante con todas esas personas que, independientemente de que tengas el respaldo o no de una cabecera importante detrás, ellos creen en tu manera de entender el periodismo, ¿no? Nosotros apostamos por una idea que es el periodismo reconstructivo, que es, además de contar el hecho, intentar aportar soluciones. Si sabemos que en un momento determinado tenemos información que es bien utilizada, puede ayudar a solucionar un problema, intentamos también aportar algo más que una firma, ¿no? No quedarte solo en lo que es publicar una exclusiva o una primicia. Entonces, para mí es libertad. Sí. El Informador tiene ejemplos similares en el mundo digital que se parezcan un poco al trabajo que estáis desarrollando, Gorka. Yo creo que hay muchos periodistas que ante la imposibilidad de tener trabajo remunerado y diario se van refugiando en este tipo de espacios, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, a mí hay muchísimos blogs que me encantan por la manera de contar las cosas, las crónicas de países donde hay verdaderos conflictos sociales graves, y es una fuente de información muchísimo más fiable ahora mismo en muchos aspectos, si sabes elegir bien al bloguero, que igual en un momento determinado un medio de comunicación de allí con unos intereses mucho más determinados, con una libertad un poco más condicionada, ¿no? Entonces, a los que nos gusta ese periodismo un poco más enérgico y más de piel, pues sí, nos gusta poder tener esas fuentes un poco diferentes, como son los blogueros especializados en información, que es potente, ¿eh? No estamos hablando de temas livianos, no, sin duda, es investigación periodística, exacto, ¿no? Sí, sí. Así es. Edu, ¿tienes muchos ejemplos de fotógrafos que también son bloggers y más o menos tienen una idea similar a la tuya? ¿O te has basado en alguno de ellos? No, no me he basado en ninguno de ellos. Sí que es verdad que cuando vas investigando, navegas por internet, te vas encontrando fotógrafos, gente que no es fotógrafa pero hace fotografía, porque hoy en día también es verdad que la fotografía llega al alcance de todo el mundo con un iPhone, con un teléfono móvil. No son fotógrafos, hacen fotografía. Hay gente que no son fotógrafos profesionales, pero son grandes fotógrafos, muestran su trabajo, es un escaparate muchas veces personal, no tanto profesional, para ganarse pues eso, un dinero, el trabajo y tal, pero sí son profesionales en ese sentido. Ahora mismo no recuerdo el nombre de alguno, pero los fotologs hubo una época, me acuerdo hace un par de años, que hubo un incremento tremendo de fotologs. O sea, eran blogs en la que subían imágenes del día a día. Gente que, pues hoy está haciendo esto, contando su vida personal. Eso también es otro aspecto, pues, como fotografía. No estoy muy de acuerdo, o a mí no me gusta esa forma de bloguear fotos, pero bueno, pero cada uno hace lo que quiere con su vida. Y se atiene a las consecuencias, Eso ¿no? es, sí, sí. Sin duda. Diana, no sé si hemos visto imágenes de tu blog, Idas y Venidas, ¿verdad? Que nos has explicado un poquito al principio. En él hablas de emprendimiento, de educación, también de personas con diferentes capacidades que forman parte de ese blog, bueno, pues de una forma muy especial, ¿no? Claro, al final el blog es como mi casa y lo que me pasa en la vida lo voy reflejando ahí, pues los especialistas que tienen su apartado, que también son amigos de esta casa y que el año pasado pues también ocuparon bastante tiempo de mi vida, ¿no? O los niños y la educación, pues porque también cuando empecé el blog estaba trabajando en un proyecto con la Universidad y Telefónica para estudiar la relación entre los niños y la tecnología, ¿no? Entonces esa parte también me sigue interesando, aunque no me dedico profesionalmente a ello,
me dedico más a la parte de comunicación, sí que me sigue interesando y siempre intento reflejarlo ahí porque parte de nuestro trabajo como comunicadores también influye en la educación y en la formación de cualquier persona que te lea, ¿no? Y creo que es importante también mantenerlo. Claro, el lenguaje que utilizáis también es muy importante, ¿no? Porque al final no es un lenguaje similar a la prensa. Por ejemplo, en el caso de Carlos, que escribe en el blog de Diario de Navarra, es verdad que la forma de escribir no es la misma que el texto del periódico, ni en su edición impresa, ni en Internet. ¿Cómo pensáis un poco darle forma? ¿Cómo se estructura todo eso, Carlos? ¿O espontaneidad pura y acierto? ¿Cómo es? En mi caso es de espontaneidad pura, eso te lo aseguro. Me imagino que habrá quien tenga unas estructuraciones mucho más elaboradas. Yo en principio tengo un objetivo en mi texto y un poco en base a mi experiencia y a mi conocimiento pues voy redactando y luego me lo corrijo un par de veces y listo para servir. Tampoco hacemos demasiado más. Claro. Bueno, en la moda, hoy no hay ningún blogger de moda, pero sí que es cierto que en el programa han estado diferentes blogueras principalmente, ¿no? Y también algunos chicos blogueros de moda. Realmente parece bueno, pues aunque no es vuestro cometido, ¿no? Parece que también tiene un gran filón, ¿no? Que hay muchas marcas que se fijan. Tenemos también a Beatriz Canalejo, ¿no? Que escribe en Diario de Navarra, en su Bala Moda, que tiene mucho éxito. Es uno de los blogs de moda, valga la reiteración. Pues ese también parece un campo abierto, ¿no? Es que yo creo que en los blogs cabe todo. Sí, sí. Es decir, tú puedes hacer un blog de lo que te dé la gana. Puedes hacer de moda, de cocina, de cine, de fotos, periodístico, de redes sociales, de deporte. Entonces, al final, si sabes encontrar también un nicho de alguna manera que tenga ese tirón, lo que tú estás diciendo, pues puedes conseguir que haya marcas o empresas que en un momento determinado se fijen en tu trabajo, ¿no? Yo en mi caso no he buscado publicidad porque, bueno, por el tipo de periodismo que hago no es fácil. Me imagino que Diana, que de esto sabe más que yo, pero según los temas que tratas también igual es más sencillo, ¿no? Encontrar en un momento determinado apoyos o no sé. Y muchas veces también nos olvidamos de todo lo que nos trae, que no es directamente dinero publicitario del blog, pero que sí nos puede dar trabajo, o podemos llamar la atención de alguien que nos puede llamar, o incluso de alguien que nos ofrezca pues, salir, pues el caso de Isasa Weiss, en el que comentábamos antes, de belleza, pues que luego la llamaron para hacer un programa en la tele, ¿no? O sea que al final también no solo el dinero que te puede llegar directamente por las visitas a tu blog, sino también todo lo que te puede repercutir y que al final te puede dar trabajo, o te puede dar una perspectiva diferente, un contacto, un proyecto. El mundo está muy abierto, ¿no? No solo es la publicidad del blog. Es un escaparate, ¿no, Edu? Está claro. Sí, es un escaparate. A mí me ha salido trabajo. O sea, te decir, a raíz de ver el blog, alguna empresa está interesada, oye, pues haz este trabajo y tal. Y te entra trabajo en ese sentido. No es un trabajo fotoperiodístico, que es lo que me gustaría hacer muchas veces. Es un trabajo mejor más técnico, pero bueno, al final es trabajo. Y sí que es verdad que es una segunda vía de entrada económica o monetaria para un blogger. También es verdad que en todos los bloggers hay gente que realmente no busca nada de eso, un rendimiento económico. Simplemente quiere expresar lo que siente o quiere que la gente sepa dejar su pequeña marquita en el mundo, con todo lo que eso significa también, porque eso al final es un pasado que se va quedando en la red y eso luego, según lo que vayas a hacer, luego puede surgir otra vez, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues interesantes las líneas que podemos leer o ver o con las que podemos disfrutar en los blogs de nuestros 4 invitados de hoy, Carlos Arraiza, Diana González, Edu Sanz y Gorka Moreno. Muchísimas gracias a todos. Seguro que ahora os va a leer alguno más, alguna persona más, después de pasar por la tele, ¿no? Es bastante probable. Gracias a todos, de verdad. Os seguimos y os seguiremos siguiendo y leyendo. Con Carlos aprenderemos a correr mejor, con Diana todo lo que tiene que ver con la información digital, con Gorka estaremos muy pendientes de las exclusivas y con Edu pues disfrutaremos de la fotografía. Gracias de verdad a los 4. Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que la semana que viene mucho más, aunque mañana también tenemos una cita a partir de las 4. Adiós.